Esto es un mes después cuando aparezca en la... Aquí está. 1 de noviembre, oración. Miren la H mayúscula, por favor, de la cursiva, etcétera, etcétera. Esto tiene 40 años y lo que quería mostrar, que es el próximo ejemplo, lamentablemente no encontré un ejemplo de esta misma manera de un tercer grado, tiene un año más. Esta redacción es una redacción que tiene 19 carillas de extensión, es una invención propia y no es una renarración, ¿sí?, sobre una historia inventada por la nena, ¿sí?, y es una narración que respeta todas las convenciones gráficas y ortográficas, ¿sí? Voy a hablar un poco, después de este ejemplo, de cuáles son las objeciones que se han hecho a cualquier método, el que a ustedes se les dé la gana, pero basado en la imitación, en la repetición y para el instrumento lectoescrito, que es el que nos interesa en la conciencia fonológica. Primero, son procesos que ya estaban descalificados en la época de Vygotsky. Se los voy a leer porque sé que no llega hasta muy lejos, pero dice el mismo Vygotsky en Pensamiento y Lenguaje. En la vieja psicología y en la conciencia cotidiana se ha arraigado la idea de que la imitación constituye una actividad puramente mecánica. O sea que ya en el 30 y pico, 75 años detrás, estaba descalificada la imitación, cosa que Vygotsky se propone revertir. En la psicología actual de la época de Vygotsky, puede considerarse establecido que el niño solo puede imitar lo que se halla en la zona de sus posibilidades intelectuales propias, ¿sí? Esto va a llevar a Vygotsky, con esta segunda cita, la vinculación entre la imitación y la zona de desarrollo próximo. La famosa colaboración, ¿sí?, con el que domina el proceso, es para Vygotsky colaboración a través de la imitación. Cito a Vygotsky, los ejemplos 2. Para imitar es necesario tener alguna posibilidad de pasar de lo que sé a lo que no sé. Segunda, el desarrollo que parte de la colaboración mediante la imitación es la fuente de todas las propiedades específicamente humanas de la conciencia del niño. Tercera, también de Pensamiento y Lenguaje, la imitación, si la interpretamos en sentido amplio, es la forma principal en que se lleva a cabo la influencia de la instrucción sobre el desarrollo, ¿sí? Hay estudios posteriores que voy a saltear en homenaje al tiempo, pero parte de esto tiene que ver, parte de la descalificación, que lo señala el mismo Vygotsky, tiene que ver con igualar amaestramiento con instrucción. Esta conciencia cotidiana de la que habla Vygotsky se acentuó hoy en día y se habla de niños que son chimpancés, que son monos de circo, que se repiten como loros, cosa con la que Vygotsky no está de acuerdo en absoluto. Porque si bien los estudios sobre conducta animal desde la época de Vygotsky hasta nuestros días han cambiado mucho, hay algo que se sigue manteniendo. No tienen zona de desarrollo próximo, ¿sí? El amaestramiento, el ejemplo 3, fíjense, con otras palabras lo leo, el mono chimpancé tan solo puede imitar lo que es capaz de realizar por sí mismo, no tiene zona de desarrollo próximo, lo que es una conducta autónoma puede imitarlo. La imitación no representa para él un avance en el campo de sus capacidades intelectuales, para el niño sí, el niño no es un mono. El animal, incluso el más inteligente, o sea, el chimpancé, no es capaz de desarrollar sus facultades intelectuales mediante la imitación o la instrucción. O sea que es una comparación ilegítima esa de decir que el niño que repite en la escuela o en el aula está pasando un proceso similar al amaestramiento del animal de circo. Son procesos totalmente distintos y se encarga de quitarles el signo igual al amaestramiento animal y a la instrucción. Esto tiene mucho que ver con una interpretación muy empirista de Vygotsky, por la cual lo que es imitación es pasivo. Pero Vygotsky no es un empirista, es constructivista en psicología, si bien es un constructivista sociocultural, tal como dice Ricardo Rosa, para el cual el sujeto no es un mero receptáculo de influencias del medio, sino que construye activamente estructuras de conocimiento y por lo tanto el niño que imita no es pasivo, siempre y cuando sea exigido en su zona de desarrollo o de aprendizaje próximo. Si como el chimpancé está repitiendo algo que en forma independiente, o sea que ya es autónomo, entonces la repetición no está exigiéndolo al alumno. Recordemos los estudios más actuales sobre experticia de Erikson, que habla de otro paso, además de la imitación y de la repetición, o sea, de esa práctica que debe durar 10 años, según los estudios actuales, o sea, debe ser muy intensiva,
Tiene una primera etapa, la experticia, en este caso la experticia en el instrumento de la lectoescritura, que es automatizar el instrumento. Una segunda etapa, que es lo que se denomina generalmente práctica deliberada, que tiene un componente metacognitivo muy fuerte. Pero para eso tengo que tener el instrumento bien automatizado, ¿sí? Bien automatizado, porque a medida que aumenta el dominio, yo puedo utilizar un componente reflexivo metacognitivo solamente si libero recursos. Y la única manera de liberar recursos es automatizar el instrumento, ¿sí? Este es un modelo, el vygotsquiano, que le da mucha importancia al dominio instrumental. De manera que deberíamos borrar de todo currículum eso que dicen de que el aprendizaje del instrumento es un mero aprendizaje y que lo que más les interesa son otros aprendizajes, porque esto es una condición necesaria, no suficiente, pero necesaria. Es decir, si no se produce el dominio del instrumento y tenemos chicos como esos de tercer grado, los estamos marginando de procesos que son demasiado significativos como para marginarlos. Es muy poco equitativo, digamos, lo que resulta, ¿sí? No estoy volviendo a lo anterior. Recuerden ustedes los trabajos ya clásicos de Scriven y Cole sobre sobre Liberia, sobre el acceso al lenguaje secundario. El instrumento genera cambios psicológicos, ¿sí? Pero ese cambio psicológico llegará a ser mayor si accedo a los géneros secundarios. Pero para acceder a los géneros secundarios hay una condición necesaria, ¿sí? Que haya un dominio del instrumento del lectoescrito, por el método que a ustedes se les dé la gana, ¿sí? El instrumento alfabético, ¿sí? No los géneros, no los géneros secundarios, sino solamente el instrumento, genera cambio psicológico. Solamente esa mera, entre comillas, adquisición del instrumento psicológico lectoescrito ya genera cambio psicológico, ¿sí? Voy a decir solamente algunos ejemplos que han sido estudiados en lingüística. Mayor eficiencia en tareas metalingüísticas relacionadas con el conocimiento del lenguaje, por ejemplo, conciencia fonológica, la segmentación de palabras, que en el registro oral es un continuum, segmentación de oraciones, desarrollo motrices, desarrollos perceptivos y, sobre todo, desarrollo de la atención endógena, que según los manuales tiene hoy en día una demora de 2 años con respecto a lo que los manuales dicen, los niños como ese de tercer grado, y un aumento de la capacidad de memoria de trabajo que se desarrolla. No es la misma ese famoso 7 más menos 2 cuando el chico tiene 4 años que cuando tiene 12. Si hay una instrucción adecuada, se desarrolla con la edad. Parte de esa instrucción adecuada tiene que ver con qué tipo de instrumento demanda en su adquisición, ¿sí? Plantea fuertes demandas sobre la atención consciente, sobre el aumento de la capacidad de la memoria de trabajo, ¿sí?